Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, por amor de Dios, que nos vamos a dar un golpe, le vamos a dar un golpe a alguien. ¿Qué hace usted con esa urna encima de las rodillas, por favor? Que no se pueden llevar objetos cuando se está despegando encima de las piernas. Ya me explicará usted lo de la urna. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Vengo con la urna y vengo vestido vengo con un mono de trabajo de Repsol Parece usted Milei, verdaderamente. Me gusta mucho ¿cómo se dice ahora? Su outfit, es como se dice ahora, ¿no? Sí, look, se ha dicho ahora durante en España una época. Todos los chavales dicen, ¿te gusta mi outfit? ¿No? Yo es que ya Anda. tengo una hija ya en una edad en la que ya empieza Fíjate. a tocarme un poco las narices para que vamos a engañarnos, ¿no? Y no sé, me habla mucho del outfit y la verdad es que estoy alucinando. Tengo ahora mismo muchas pantallas, como siempre, parezco Don Isaac en su despacho y estoy viendo, bueno, básicamente confirmando, ¿no? Que Corina Machado no iba a recoger el premio Nobel. Ahora mismo está su hija compareciendo. Yo me gustaría saber por qué no lo va a recoger, porque si está allí... Igual es que se lió anoche, a lo mejor se lió anoche o algo y se le hizo tarde y perdió el avión y ella en teoría está volando, en teoría todavía no ha llegado. Primero se dijo que no iba a ir, luego posteriormente, bueno, primero que sí, luego que no, y luego ha mandado un vídeo diciendo que sí, que está yendo ya. Esto es un poco José Mota, ¿no? Estoy yendo ya. Si hay que ir, se va. Sí, que digo yo, que no sé qué vas a hacer en Oslo si ya le han dado el premio a alguien, en este caso a tu hija, que es la que está hablando en estos momentos, una chica que se llama Ana y que es una señorita. Supongo que o señora. convocar una rueda de prensa, pero vamos, eso lo podía haber hecho en cualquier otro sitio. Claro, sobre todo porque ella, sobre todo, ha mencionado las cuestiones de seguridad, ¿no? Decía que podía sufrir un atentado y, bueno... Y su hija no. No, es que la hija vive en Nueva York. Ya. La hija vive en Nueva York, ha estudiado en Harvard, pues está pero haciendo bien, seguramente lo que le gustaría de a su acuerdo, madre. pero ¿y dónde piensa que iban a hacer el atentado? O sea, no, vamos a ver, estoy hablando totalmente en serio, no estoy ironizando. Es que es una astracanada de tal magnitud, don César, claro, pero que no tiene ni pies ni cabeza. Si a ver, piensas que van a cometer un atentado, no sales de Venezuela. Eso es. Pero una vez que has salido de Venezuela, ¿qué te impide llegar a la hora a la entrega del premio Nobel? ¿Llamar más la atención? Yo iría aún más lejos. Si yo creo que realmente bajo el régimen de Maduro mi vida corre peligro, no estaría en Venezuela. Pero eso, bueno, ya cada esa uno es que tome otra. las decisiones. Luego, la estética... A ver, yo creo que todo esto está orientado y está dirigido a victimizar aún más a esta señora. No tengo ninguna duda. Porque es que estoy viendo las imágenes aquí por el rabillo del ojo y hay una especie de flores y ponen la foto de Corina Machado que parece que ha fallecido. Entonces, hay una estética... Pero es que lo tremendo del asunto, vamos a ver, la dictadura de Venezuela no es ninguna tontería. O sea, no es ninguna tontería. Esta semana ha muerto un disidente al que durante meses le han negado asistencia médica en uno de esos pudrideros que son las cárceles del régimen. Uh-huh. Y esta señora se está paseando como Pedro por su casa y pretende que es madre coraje. Hombre, no me fastidie, porque resulta que parece que es la única disidente que existe en Venezuela y resulta que luego, pues, la gente que está en prisión, que lo está pasando mal, que los están torturando, que les niegan la asistencia médica, no los conoce ni Blas. Y esta señora todavía organizándote el número de que voy, pero que no llego, pero que mi hija, que mi seguridad. Mire, señora, váyase usted a freír espárragos. O sea, es que me parece algo por demás. Ya que le den el Nobel a una señora que pretende que bombardeen su país, me parece una vergüenza, sea cual sea el país.
y que incluso ya pida hasta la ayuda de Israel para atacar Venezuela, me parece, vamos, lo menos digno en una persona a la que le dan el Premio Nobel de la Paz. O sea, es que, vamos, es como darle el Premio Nobel de Medicina a Carnicerito de Huelva, ¿no? Que mataba a todos los pacientes. O sea, es lo mismo. Ya me parece un escándalo, porque encima esté organizando esto de que llego, que no sé qué, Pero que la sobre todo silla porque vacía. se retira el foco de los que están sufriendo la dictadura en sus propias carnes en tiempo real, como usted dice. Y al final es todo un teatro. Han dejado la silla vacía. Y las fotografías eran la hija con la silla al lado vacía, como diciendo, no ha podido venir ni siquiera, fíjense, ni siquiera puede salir del país, y ha salido del país, como digo. Mañana seguramente pues buena parte de los informativos o desinformativos diarios se pondrán estas imágenes y bueno, pues que ya sepa el personal un poco, que esté preparado, todos los oyentes de nuestro programa, para este episodio más de, bueno, pues de propaganda, si es que al final estamos hablando de propaganda. Y hablando de propaganda hay un tema muy importante, vamos a hablar hoy de muchas cosas, vamos a hablar de Zelensky ya diciendo que está dispuesto a convocar elecciones, con la boca un poco pequeña, pero lo ha dicho. Mira. También hablaremos de cómo von der Leyen ha encontrado ya el truco para saltarse la necesidad de que los acuerdos en la Unión Europea sean unánimes, lo cual pues es una gran y mala noticia para la Unión Europea. Sí, otro paso hacia la dictadura europea, sí. Eso es. Hablaremos también de la bomba de vivienda española, que muchos siguen pensando que la única manera de medir el nivel de burbuja es por el tema de los precios, pero hay una crisis social que no es que sea inminente, sino que ya está en marcha y que ha provocado que el gobierno tenga que salir a realizar ese tipo de anuncios que nunca se cumplen, pero que son preocupantes. Pero quería comenzar por la supuesta amenaza de la Unión Europea al Tesoro de Estados Unidos. Hay una serie de informaciones, sobre todo medios financieros, que han ido recogiendo en las últimas horas una información que apunta, primero era un rumor, luego lo han vestido de noticia. Realmente no hay una confirmación oficial ni hay ningún gran medio que haya apostado por este enfoque, aunque algunos atribuyen al Wall Street Journal esta noticia. No es una noticia del Wall Street Journal. Sí es verdad que ha habido funcionarios que han comentado sobre ella al Wall Street Journal, pero no era la noticia prioritaria. ¿De qué se trata esto? Bueno, la noticia o el rumor es que los gobiernos europeos están estudiando una contramedida económica extraordinaria ante el temor creciente de que Donald Trump pueda llegar a un acuerdo con Rusia que deje de lado a Ucrania y amenace la seguridad continental. Esto no lo digo yo, este es el enfoque un poco de la información. Bien. Según evaluaciones internas compartidas dentro de Europa y que habrían hecho llegar los ucranianos a la delegación norteamericana en las reuniones de Miami, los funcionarios, es decir, gobernantes europeos, estarían considerando o han amenazado con deshacerse de grandes cantidades de deuda del gobierno estadounidense, deuda del Tesoro de Estados Unidos, para desestabilizar la economía de Estados Unidos si Washington abandona sus compromisos con Ucrania. Eso cuesta creerlo, ¿eh? No quiero ponerme chulo, pero de verdad que eso cuesta creerlo mucho. A ver, estaríamos hablando de unos 2,3 billones de dólares, trillions, si empleamos la forma en la que lo determinan los norteamericanos, 2,3 billones de dólares, sumando Reino Unido y la Unión Europea. El que más ha profundizado en detalles sobre esto ha sido un medio que se llama The Express, que lo que hace es asegurar que una agencia de inteligencia europea, que esto sí me lo creo, ha difundido informes en los que se describen estos, abro comillas, planes comerciales y económicos que la administración Trump ha estado explorando con Rusia a puerta cerrada, que básicamente es lo que hemos estado contando aquí a lo largo de los últimos programas, esa alianza económica empresarial que iría mucho más allá de Ucrania, lo cual intensificaría la preocupación dentro de esas agencias de inteligencia de que la Casa Blanca pueda sacrificar la seguridad europea en aras pues, de la ventaja de Estados Unidos. Bien. Vamos a ver, no nos engañemos. Estados Unidos siempre va a sacrificar lo que sea en aras de sus propios intereses, lo cual me parece normal. Es decir, te puede pillar la pedrada que dices, a ver cómo me coloco para que no me den la cara, pero es algo absolutamente normal y natural. Cuestión aparte es lo que hacen los europeos, que les importa un pimiento sus propios intereses. Ahí vamos. Entonces, esto ya sí confirmado por algunos funcionarios, empleados públicos, ya saben ustedes, fuentes de algunas de las agencias de inteligencia europeas que sí han hablado con el Wall Street Journal y les han confirmado que sí, que eso está sobre la mesa y que esto es lo que se describe como la opción nuclear, que es un término que se empleaba sobre todo cuando se hablaba de que China iba a empezar a vender deuda a Estados Unidos. Es verdad que vendió, no vendió tanta como para que fuera realmente un terremoto nuclear, pero siempre se ha hablado de la opción nuclear como la gran amenaza, que es
oigan, pues si Estados Unidos nos aprieta, si Estados Unidos realiza una política que nosotros consideremos, por la razón que sea, que no es adecuada, siempre podemos amenazar con vender, con liquidar de forma masiva valores del Tesoro estadounidense que están en poder de los gobiernos europeos. Bien, esto no es creíble, no es No. factible y además este enfoque es completamente falso porque los gobiernos europeos no tienen deuda de Estados Unidos. Además, Entonces, una venta coordinada sobre el papel, es decir, si esto se pudiera realizar, porque hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y esto realmente podría tener consecuencias? Hombre, si se produjera una venta coordinada de esta magnitud, sí que sacudiría el sistema financiero de Estados Unidos, golpearía el valor del dólar, podría empeorar los problemas de liquidez que ya de por sí tienen todas las economías occidentales, sobre todo Estados Unidos. Y es verdad que esto tendría un impacto muchísimo más grave que, por ejemplo, el de la crisis financiera del año 2008. Se dispararían los Bien. costes de los préstamos y se congelaría gran parte del sector bancario. Sí, Se pero elevaría en el el rendimiento supuesto de que se diera. Eso es, en el supuesto, sí, ahora entramos a ello. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se dispararía, aproximadamente podría, por la cantidad de la que estamos hablando, pues serían unos 200 puntos básicos, lo cual además paralizaría el mercado hipotecario estadounidense y aumentaría los pagos anuales de la deuda federal aproximadamente en 1,5 billones de dólares. Bien, esto sí se pudiera hacer, se quisiera hacer y se hiciera. Ahora, ¿por qué no se va a hacer? ¿Por qué no es creíble ni es factible? En primer lugar, como digo, la deuda de Estados Unidos en Europa no está en manos de instituciones públicas, está en manos de instituciones privadas. Es verdad que el Banco Central Europeo tiene, pero fundamentalmente son bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Es decir, no están a disposición del político de turno que diga, oye, tú vende. No. Segundo lugar, Europa depende de los bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía fundamental de su propio sistema del euro. Totalmente, efectivamente. Entonces, oiga, se llama sistema euro-dólar por algo. De hecho, ahora el mayor miedo es que Europa se pueda cargar el sistema euro-dólar si procede a confiscar finalmente los activos rusos del Banco Central. Efectivamente. Claro, entonces, es que Europa nunca ha necesitado más dólares que ahora. De hecho, cuando se produjo la voladura controlada de Credit Suisse, que aquí lo contamos con aquella operación con UBS, dijimos, esto es un aviso que hace el Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos, dinamitan, porque eso fue una operación dirigida desde fuera, dinamitan las cañerías de un sistema que permite sobre todo pues tener líneas de liquidez en dólares. Y Europa necesita las líneas de liquidez en dólares. En el caso de que los bancos europeos decidieran vender una parte, esto implicaría que estos bancos se quedarían sin liquidez barata en dólares. ¿Y esto qué provocaría? Escasez de financiación, un problema en la liquidez a corto plazo en el mercado de repos tremendo y posibles pánicos bancarios en Europa, no en Estados Unidos. Coincido totalmente con usted. No. El Banco Central Europeo no puede imprimir dólares. Puede imprimir euros, pero dólares no. Entonces, este tipo de enfoques y de titulares corren como la espuma. Yo entiendo que sean atractivos. De hecho, estoy empezando hoy el programa hablando de ello. No le digo pero hay que tener en cuenta, ¿no?, cada uno de los intereses que tiene. Esto es como cuando decíamos, China puede vender deuda a Estados Unidos, pero nunca va a promover un sistema alternativo en el cual el dólar desaparezca o tenga un papel testimonial porque el mayor poseedor de dólares del planeta sigue siendo China, aunque no sea el mayor poseedor acreedor extranjero de deuda de Estados Unidos. Esto al final también viene derivado, este tipo de noticias, este tipo de enfoques, porque la mayor parte de la gente, incluso académicos, no saben cómo funciona el sistema financiero europeo. Es decir, los bonos del Tesoro no son una inversión para Europa, al menos no solo. Son la columna vertebral de cómo los bancos europeos sobreviven a la tensión inherente de una economía europea catatónica. Entonces, son una garantía en dólares, una liquidez en dólares. Y la forma más fácil de acceder a los mercados de dólares cuando la situación es inestable, como ahora. Y esto por mucho que Starmer o Merz o Macron, que yo no descarto que esto lo hayan podido plantear, porque los políticos son así, las ideas de bombero torero son así, pero es que de hecho si uno se va al Banco Central Europeo y empieza a analizar movimientos, el movimiento del Banco Central Europeo es justo el contrario. El Banco Central Europeo no se está preparando para castigar a Estados Unidos. No. Lo que está es diciéndole a la Reserva Federal, oye, ¿me puedes ampliar, por favor, las líneas de liquidez? ¿Me puedes ampliar las líneas de swaps? Sí. Puedes, si te enfadas con los europeos por lo de Ucrania, oye, no te preocupes que yo estoy fuera de todo eso. A mí manténme todavía el suministro. Que era un suministro que antes se hacía a través de la banca suiza. Y una vez destruida la banca suiza, pues precisamente por eso que estaba contando antes, para que la Reserva Federal y el Tesoro tuvieran un mayor control de esa liquidez y lo utilizaran como una herramienta política. No es que la Unión Europea dejara de comprar deuda a Estados Unidos, es que Estados Unidos podría retirar liquidez a la Unión Europea y eso sí que sería un problema. Entonces,
cuando tú estás en una situación de inestabilidad constante, no empiezas a vender el único activo que te da acceso a los mercados internacionales. Haces justo lo contrario, es decir, creas reservas, realizas pruebas de estrés a ver cómo van de liquidez de las entidades, qué es lo que está haciendo el Banco Central Europeo, y buscas planes de contingencia por si esa línea se cierra, qué es lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Es decir, nada más lejos de la realidad, por lo tanto no es factible. Y luego, si Europa vendiera bonos del Tesoro de Estados Unidos, ese impacto que yo he citado al principio sobre la economía de Estados Unidos y sobre el sector financiero de Estados Unidos llegaría antes a Europa que a la propia Estados Unidos, porque la presión financiera afecta primero a los bancos europeos. Y esto provocaría un desplome del euro, un aumento de los tipos de interés de los créditos en Europa. Y al final, la Reserva Federal tendría que intervenir para estabilizar el mercado de bonos del Tesoro norteamericano, dejando a Europa pues, con todo el impacto, el daño, y a Estados Unidos con el respaldo. Con lo cual no es una opción nuclear, es un suicidio nuclear. Es un suicidio nuclear. Europa no se está preparando para vender bonos del Tesoro norteamericano, sino para un mundo donde podría necesitarlos más que nunca. Estoy totalmente de acuerdo. Y más cuando se da la... Vamos a ver, hoy el editorial, que yo lo he dedicado a un par de estudios que han aparecido en los últimos días mostrando que el sistema de sanciones funciona fatal, crea más de 500.000 de muertos al año. Eso sí, sobre todo entre ancianos y niños, pero el sistema de sanciones funciona fatal. Y una de las razones por las que funciona fatal, y por lo que aquí hay gente que está diciendo esto hay que liquidarlo y esto hay que dejarlo y todo lo demás, una de las razones es porque ha conseguido que finalmente se creen sistemas alternativos al de la hegemonía del dólar. Y efectivamente, con sistemas alternativos al de la hegemonía del dólar, pues la hegemonía del dólar ya tiene una situación muy fastidiada. O sea, esa es la historia. Y en medio de esa situación va a ir Europa a ponérselo todavía más difícil. Hombre, no fastidio. Eso tiene además una lectura, lo que acaba usted de comentar y lo que ha explicado en el editorial, una lectura también desde el punto de vista de la eficacia de las sanciones económicas en el futuro. Totalmente. Porque si hay un sistema alternativo que te permite pues, reducir exposición, ¿no? O reducir riesgo respecto a la posibilidad de sanciones en el futuro, lo que estás también es empujando o al menos facilitando, creando incentivos para que cuando se vayan a aplicar sanciones en el futuro no sean económicas, sino que sean a golpe de bomba. Bueno, y esto también es importante. Bueno, es muy importante y es así porque se da la circunstancia de que efectivamente las sanciones no funcionan. Esto es muy fastidioso. Hombre, entendámonos. Si usted lo que pretende es matar a más de 500.000 de personas en el mundo, entonces sí funciona, ¿no? Entonces funcionan de maravilla. Ahora, si lo que usted pretende es que caiga un régimen, vamos, no funciona. Y además, para terminarlo de arreglar, que es muy grave, no solo es que no cae el régimen, es que fortalece al régimen. Y fortalece usted al régimen porque a la sociedad civil la desintegra. Claro. Y porque además hay muchísima gente que se acaba marchando del país y que crea unos problemas en el país donde cae de 3 pares de bigotes. O sea, es que verdaderamente esta es de esas soluciones que de pronto a alguien se le ocurre que funcionan muy bien, ¿no? Y entonces llega un señor como Biden y todas las sanciones que se han impuesto en las décadas anteriores va y las multiplica porque está convencido de que es una maravilla. Bueno, seguramente se las multiplican porque él ni se entera. Luego llega Donald Trump y dice, bueno, pues si Biden lo ha hecho 1000 veces, yo lo hago 2000. Pero en términos de llegar al supuesto objetivo, no funcionan. Claro. Eso está más que demostrado. Y pierden entonces además su principal característica, que es si tú amenazas a alguien con sanciones es porque piensa que le van a afectar y que van a funcionar. Entonces al final pues queda todo en agua de borraja. Y no solo eso, además has conseguido crear un bloque de naciones que ha dicho esto lo vamos a remontar y lo vamos a remontar juntos y vamos a crear un sistema alternativo, que es lo peor que le puede pasar a Estados Unidos. O sea, alternativo y complementario, porque esta es la gran clave, sí. Porque claro, si habláramos de una desconexión con un muro que separara ambos sistemas, el que quisiera estar dentro de ese sistema alternativo sufriría las consecuencias de perder su capacidad de acceso a los mercados financieros. Veremos cómo Estados Unidos reacciona a esto. Vamos a hablar el sábado de ese documento, la nueva estrategia de seguridad nacional, que precisamente habla también del plano financiero, diciendo que Estados Unidos no va a permitir que se desarrolle ese sistema alternativo y que va a utilizar al ejército para ello, con lo cual ahí tenemos una de las grandes confrontaciones, que unos quieren
tutelar, llevar, dirigir a través de las herramientas económicas y financieras, y otros amenazan directamente con todo el poder de las bombas, insisto, que ese es el gran problema. Pues aquí, ¿no? eso está complicado, ¿eh? O sea, quiero decir, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a bombardear al mismo tiempo Irán, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela? O sea, que no es posible. Y que luego vendrá otro a la Casa Blanca, que eso es otra de las cuestiones que hay que tener claras, ¿no? Entonces tampoco... Pero bueno, lo analizaremos el próximo sábado. También noticia hoy, después de unos días en los que parecía no haber avances en las negociaciones a 3 bandas que mantienen Estados Unidos, Rusia y Ucrania, la llamada de Trump a Zelensky el pasado lunes parece desatascar, al menos en parte, ese culebrón geopolítico, después de que el presidente ucraniano haya anunciado por primera vez que está dispuesto a convocar elecciones. Habla de entre 60 y 90 días a partir de cuando se den las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? La condición que pone Zelensky es que se garantice la seguridad para que se celebren los comicios, algo que no es sencillo teniendo en cuenta que no se ha podido alcanzar un alto el fuego en las conversaciones entre Washington y el Kremlin. De hecho, bueno, los ataques continúan, el conflicto continúa, y hay que decir también que Zelensky hasta ahora, en general el gobierno ucraniano, lo que había dicho es que hasta que no se firmara el armisticio no podría haber elecciones. La novedad es que ahora abre la puerta a ello. Hasta ahora con el frente del Donetsk, que se le está desmoronando a ojos vista, pues usted me dirá. Se le está desmoronando completamente. Además, Trump ha hecho declaraciones en este sentido. El Kremlin ha dicho que el único que está haciendo un análisis realista de lo que está ocurriendo es el propio Trump. Y en este contexto sale Zelensky, después de que también se anunciara en muchos medios que Trump le había dado un ultimátum para que Zelensky en unos días realizara este anuncio. Que bueno, la prensa ucraniana consideraba, y todavía no lo descarta, que se pudiera hacer pública la fecha concreta en el día de Año Nuevo. Esto implica que el Parlamento ucraniano tiene que cambiar la normativa electoral que no permite celebrar los comicios mientras esté en vigor la ley marcial. Y entonces lo que ha hecho Zelensky es lanzar la pelota al Parlamento. Hombre, recordemos que la cita con las urnas debería haberse producido en marzo o abril del año 2024, al término de ese mandato de 5 años, y es verdad que la ley marcial en vigor prohíbe expresamente elecciones presidenciales, parlamentarias y locales. Importante, no solo las presidenciales, también las parlamentarias y locales, con lo cual el Parlamento está blindado, que es la forma en la que Zelensky también se asegura de que ninguna otra fuerza pueda acceder al Parlamento una vez que ha metido en la cárcel a buena parte de la oposición. También hay que decirlo. Y además se asegura de que el saqueo y el expolio de Ucrania por una serie de instancias internacionales el Parlamento lo acepte, que es lo que lleva pasando desde que él es presidente. De forma cómplice, aunque ahora algunos intentan desmarcar, pero todos han sido cómplices de todo esto. Todos obedecían órdenes. Sí. La prensa ucraniana está en estos momentos además haciendo cábala sobre quién podría sucederle. Ha habido algunas encuestas. Zelensky dijo en septiembre que no se va a presentar a la reelección, esto es obvio, no solo porque teme ser procesado por corrupción y por el pacto que está negociando con los norteamericanos para poder salir del país, también hablando con Israel, porque, bueno, pues como hemos ido contando, pues el tema de esas represalias, ¿no?, de los grupos que le ayudaron a obtener la presidencia, grupos de extrema derecha que considerarían una traición absoluta la cesión de territorio. Por eso, esto es algo que hay mucha gente también que no termina de comprender, por eso Zelensky nunca va a admitir públicamente la cesión del territorio. Nunca lo va a hacer públicamente. Y por eso uno de los 28 puntos del borrador de Trump especifica que si Ucrania no quiere admitirlo, que no lo admitan, pero que se puede seguir adelante con el proceso. Entonces, ¿por qué se van muchos a Israel? Ya hemos contado aquí la cercanía de Zelensky y de sus cuates, ¿no?, con el propio gobierno de Israel, pero también es por la propia normativa israelí que dificulta la extradición. Es decir, van allí porque no quieren que haya ninguna opción para poder ser extraditados. Vamos, que dificulta, que es imposible. O sea, lo imposibilita, ¿no?, de facto, ¿no? Lo imposibilita y, de hecho, vamos a ver, la prueba, y es terrible, es que Israel se ha convertido en el refugio del, por ejemplo, de agresores sexuales y en el refugio de pedófilos. O sea, la cantidad de pedófilos y agresores sexuales, judíos, por supuesto, que acaban en Israel y que saben que no los van a extraditar, pues es verdaderamente inquietante. Esto indica, por otro lado, una degradación de la política israelí, porque, por ejemplo, cuando en los años 70, si no me falla la memoria, Meyer Lansky, que era el jefe de la mafia judía en Estados Unidos, algunos dicen que de la mafia a secas en Estados Unidos, se quiso marchar al Estado de Israel, al que le había proporcionado armas en los años 40, al que había ayudado, al que había donado, etcétera. El Estado de...
que en estos momentos, y dices, y además era un personaje importante, pero es que ahora mismo está acogiendo a gente que se dedica a abusar sexualmente de niños y que, vamos, no puedes decir que son Meyer Lansky. O sea, ahí también ha habido una degradación muy, muy pronunciada y muy lamentable de la política israelí. Luego, con respecto al tema de las elecciones, pues la Unión Europea recibió el anuncio de Zelensky como un jarro de agua fría, porque claro, están utilizando su figura para aplazar lo máximo posible el acuerdo de paz, con el objetivo de usar la guerra como palanca económica para potenciar sectores industriales y emitir deuda pública, que con la excusa de ayudar a Ucrania, pues sirva para ir tapando agujeros económicos de un viejo continente que lleva mucho tiempo suicidándose. Veíamos también informaciones en prensa francesa hoy que apuntaban a una economía de guerra en Francia. De ahí que exista tanta desesperación por usar esos activos congelados rusos, ayer lo estuvimos contando con pelos y señales, aunque ello suponga condenar a las plazas financieras y europeas y abrir un precedente que podría dinamitar, pues como hemos comentado también, toda esa confianza internacional en el sector bancario de la eurozona. Antes de pasar a hablar sobre la reforma que va a impulsar von der Leyen, además sin ningún tipo de problema para ir avanzando hacia la dictadura de la Comisión Europea, hay que decir, hay una última hora, ahora que estoy viendo en teletipos y que nos viene muy bien para comentar lo que está sucediendo, para ver hasta qué punto pues está saltando todo el mundo, todos la esencia fundamental del derecho internacional. El Servicio de Seguridad de Ucrania acaba de tener en Odessa un buque supuestamente que pertenecía a la flota fantasma rusa y que estaba transportando toneladas de cereales y otros productos agrícolas desde la península de Crimea, con posible rumbo hacia países africanos. Entonces, el enfoque que se está haciendo ahora mismo en los medios de esta noticia que acaba de salir, como digo, es que el propietario de este buque estaba en la lista negra de las autoridades de defensa ucranianas, no de Estados Unidos, ojo, ni europeas, sino ucranianas, que es un tipo que durante años ha sorteado estas sanciones, cambiando el nombre, la bandera y el supuesto contenido de la carga, y que finalmente lo han trincado, que lo han detenido, a él y a una quincena de miembros de la tripulación, todos ellos de diferentes países de Oriente Medio. No nos especifican cuáles. Bien, resulta que antes de la intervención militar rusa, antes del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania, ya con todas las letras, en febrero del año 2022, las autoridades ucranianas registraron que este buque había atracado al menos 7 veces en Sebastopol para exportar pues, miles de toneladas de cereal rumbo a países del norte de África. Ustedes recuerdan cuando se acordó aquel pacto del Mar Negro que se decía, bueno, hay que garantizar que Ucrania pueda exportar cereal y que pueda exportar cereal a los países de África, ¿no? Quien estaba exportando cereal a los países de África era Rusia, no era Ucrania, y en buena medida pues, lo que hizo Ucrania fue exportar a países dentro de Europa, generando todos los problemas en Polonia, en Hungría, los cuales hemos hablado tantas veces. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Por qué me estoy centrando y me estoy deteniendo? En el caso del traslado de cereal, no es irregular que Rusia, a través de Crimea, o que empresas del Donbass exporten cereal a África. Todo lo contrario, aquí hay unos contratos firmados. Claro. Entre África, entre las empresas del Donbass, unos contratos firmados de hace mucho tiempo y que además, si no se cumplen, van a dejar determinados territorios en África sin suministros, provocando hambrunas. ¿Cuál es el problema? Que Ucrania considera, de forma unilateral, que todo el cereal que se exporta de Crimea es ilegal y que todos los productos que salen de los territorios del Donbass, todas las exportaciones son ilegales. Con lo cual, se facultan para poder detener este buque que nos dicen que es de la flota fantasma rusa, pero que no es de ninguna flota fantasma rusa. Es un buque que transporta cereal comprado por países africanos a empresas rusas, a empresas de Crimea o a empresas de la República del Donetsk, del Donbass. Hemos pasado si un buque petrolero con bandera de otro país pasa por las aguas de mi propio país y yo considero que puede ser sospechoso de estar incluido en una lista de sanciones internacionales, yo me faculto o me doy el derecho, me arrogo el derecho de detenerlo y de poder revisar la carga. Hemos pasado de eso a que ya de forma unilateral se detiene un buque de cereales, no sabemos qué se ha hecho con esos cereales, el comprador de los cereales no recibe su producto y aquí paz y después gloria. Y encima se analiza como algo positivo. Bueno, es que, vamos a ver, la conculcación, el desprecio y la violación del derecho internacional que estamos viviendo ahora, yo creo que no tiene precedentes.
O sea, supongo que en la época de Gengis Khan, ¿no? Cuando avanzaba hacia Europa y Claro, en iba sistemas arrasando todo a su paso. supuestamente democráticos no tiene precedente. No No lo tiene tiene. ningún precedente. No tiene ningún precedente. De hecho, esto se puede considerar un crimen de guerra, ¿eh? Es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. De hecho, es que lo grave del asunto es que estamos viviendo en el crimen de guerra sistemático perpetrado por regímenes que formalmente son democráticos. O sea, es algo verdaderamente inquietante, porque claro que Mussolini invadiera Abisinia, pues evidentemente era obvio que estaba muy mal, era una dictadura fascista, que no hacía más que lo que hacían Francia y Gran Bretaña, pero bueno, en fin, habían llegado tarde al reparto colonial, ¿no? Pero bueno, se reconocía que era así. Pero es que esto está sucediendo ahora cada lunes y cada martes y encima se presenta como un logro. Sí, como un logro, como una especie de victoria, y luego cuando esto se critica hay algunos que dicen, bueno, pero es que están en guerra. No, vamos a ver, es que esto no va así. Es decir, estos cereales iban para unos países africanos que han comprado de forma legal y que tienen unos contratos de suministro y que además no hay nada que demuestre que ese cereal pues no haya sido extraído de ningún lugar de forma irregular. Es que es todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, insisto, estamos en este mundo y es lo que hay, ¿no? Con respecto al tema del veto, que esto es muy importante. Llevo insistiendo mucho en ello desde hace mucho tiempo, que uno de los objetivos de von der Leyen era intentar acabar con la necesidad de que muchas decisiones en el ámbito de la Unión Europea se tomen de forma unánime, porque siempre puede haber un Orbán, siempre puede haber, en otros casos no, en otros casos es el propio Macron, o puede haber una Polonia también, en algunos casos también ha sucedido que puedan bloquear algún tipo de iniciativa de agenda que tenga von der Leyen, porque al final la Comisión Europea está actuando pues, de una forma completamente antidemocrática y toda su agenda va orientada a responder a una serie de intereses que ya no sabemos ni siquiera si son particulares, pero que responden a intereses espurios y que además proceden del extranjero, ¿no? Entonces, tú necesitas quitarte la posibilidad, el último reducto de la soberanía nacional que queda, que es esa capacidad de veto que tienen todos los países con independencia de su tamaño, del tamaño de su economía o de su población. Bien. En relación con el tema de los activos rusos, de los activos que estuvimos hablando ayer, de esa congelación de los activos rusos y de cómo se quieren sustraer, como hay una oposición clara de varios estados, no solo de Hungría, el caso de Bélgica también es evidente y también comentábamos la situación de Francia, von der Leyen quiere aprovechar y ha encontrado un reducto en el Tratado de la Unión Europea para poder, no solo en este caso, sino en otros, permitir a los Estados miembros tomar decisiones por mayoría cualificada en situaciones económicas excepcionales. ¿Quién determina lo que es una situación económica excepcional? La propia Comisión Europea. Se trata del artículo 122 del Tratado de la Unión Europea, que podría ofrecer una salida jurídica permitiendo, como digo, a von der Leyen pues realizar esta reforma. Esto sentaría un precedente a la hora de modificar el sistema de toma de decisiones en el seno de la Unión Europea, que es lo que está persiguiendo von der Leyen. Claro, si tú abres la puerta a considerar una situación extrema cualquier cuestión, pues se acaba con la capacidad de veto de los países del club comunitario, das más poder a la Comisión y lastras aún más las ya debilitadas soberanías nacionales en un momento precisamente en el que Europa se mira al espejo y se enfrenta a su propia irrelevancia internacional. ¿Qué es lo que le queda entonces de soberanía nacional a una Europa que no puede ningún gobernante oponerse a ningún plan aunque le perjudique o aunque directamente, bueno, pues viole tratados internacionales? Porque Eslovaquia y Hungría, por ejemplo, van a llevar muchas decisiones de la Unión Europea, la van a llevar al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que determinará o que dictaminará cuando considere oportuno, pero mientras tanto las decisiones se toman y la maquinaria va avanzando. Puede Bueno, pues considerarse... de momento tienen la razón y de momento es posible que incluso la justicia de la Unión Europea se la dé, ¿eh? Claro. Ahora, si Ucrania estuviera dentro de la Unión Europea, porque esto es a lo que apuntaba Orbán ayer, cuando hablaba del año 2030, dice, no, es que todo esto cambia si Ucrania entra a la Unión Europea, porque si Ucrania entra en la Unión Europea, entonces sí se puede considerar que está en una situación económica excepcional. Y entonces sí podemos aludir al artículo 122 para aprobar todo lo que consideremos necesario. Ahora, aquí la cuestión es eso, ¿quién establece lo que es una situación económica excepcional? Esto es muy de Sánchez, ¿eh? Sí, totalmente. Pero porque von der Leyen y Sánchez en muchas cosas van de la mano y Son este es almas uno... gemelas. Exacto. Otro tema importante para España y en el que iba de la mano von der Leyen con Sánchez y en el último momento pues le ha dicho tírate toda la piscina, nos tiramos los dos y al final se ha tirado solo Sánchez. Pero bueno, yo creo que también Sánchez sabría que esto no podría salir adelante. A raíz del apagón, del famoso apagón,
que se produjo, entre otras razones, porque Francia se negó a adquirir la parte de energía eléctrica, de generación eléctrica que le estaba sobrando a España por un exceso de producción renovable que no permitió ajustar oferta y demanda. Y Francia acostumbrada, o el gobierno español acostumbrado a que Francia comprara esa energía para luego revenderla en su propio país a precio de nuclear, Francia dijo que no en aquella ocasión y se provocó el apagón, insisto, por esas dos causas, ¿no? Por la falta de previsión de la propia red eléctrica española, por las propias compañías eléctricas españolas que también lo fiaron todo a esas renovables y por la negativa de Francia a comprar. Pero bueno, alguno puede decir, bueno, Francia tiene todo el derecho a negarse. Pues lo que ha hecho España es intentar utilizar esto, el gobierno español, para llevar a Bruselas un plan que lleva un montón de tiempo en el cajón y que ahora surge con el respaldo de la Comisión Europea, un plan para acelerar las interconexiones eléctricas con Francia, de forma que se permitiera que España, cuando produce mucha energía renovable, hay momentos del día en el que se produce mucha energía renovable, pues pudiera salir vía Francia y que pudiera pues permitir el suministro o hacer llegar el suministro al resto de Europa. Evidentemente esto Francia no quiere ni en pintura, porque entonces su energía nuclear no sería rentable y no podría hacer negocio vendiendo esa energía eléctrica. Así, grosso modo, esa es la situación. Entonces, von der Leyen lo que ha hecho es decir, no, esto no es una propuesta de España, esto es una propuesta de la propia Comisión. Y lo ha incluido dentro de las medidas estrella de su agenda para este año y lo citó en el discurso sobre el Estado de la Unión. Entonces, Bruselas ahora lanza un paquete bautizado como las autopistas de la energía, Energy Highways, que pretende teóricamente agilizar esos procedimientos de tramitación para desbloquear 8 grandes interconexiones que, según las estimaciones comunitarias, pues podrían generar un ahorro de hasta 40.000 millones de euros al año e impulsar la economía en 18.000 millones de euros hasta el año 2030. Esas cifras que suele poner la Comisión Europea sobre la mesa para intentar vender sus campañas publicitarias, propagandísticas en este caso. Entonces, en el documento se ha presentado hoy en la Unión Europea, se establece como prioridad absoluta mejorar la integración de la península ibérica con Francia. Esto, en una condición normal, se habría hecho ya hace mucho tiempo, porque es absolutamente necesario. Y si tú tienes una política europea integral en muchos otros elementos, en el ámbito energético, pues también debería ser así. No pasando por encima de las soberanías nacionales, pero sí estableciendo algún tipo de planificación que pudiera garantizar que la energía en Europa es barata, es asequible y que no mina, no reduce la competitividad de las empresas y no afecta tampoco a los hogares. Dejando Nord Stream aparte, evidentemente, porque si nos vuelan un gasoducto y nos quedamos callados, pues evidentemente este objetivo no lo vamos a cumplir. Bien, todo este rollo que acabo de soltar, ¿vale?, lo han presentado sobre todo los altavoces mediáticos del gobierno como que ya Sánchez por fin logra, ¿no?, que Francia dé su brazo a torcer y que es una victoria de la diplomacia española. Bueno, nada más lejos de la realidad. La Comisión Europea esta mañana ha dicho que sí, que está muy bien lo del despliegue de las 8 autopistas energéticas, pero en el caso de las conexiones entre España y Francia se harán siempre que París dé el visto bueno. Siempre que París, además, pague una parte de las obras, que no está nada dispuesto. Entonces, al final, ¿esto en qué se queda? Pues esto se queda absolutamente en nada, en un globo, en humo. ¿Que esto va a beneficiar a determinadas empresas eléctricas porque van a recibir dinero público? No tengan ustedes ninguna duda. ¿Que va a beneficiar a los consumidores eléctricos españoles? Ni por asomo, de hecho les va a perjudicar. Porque aquí en estos momentos lo único que tenemos son 2 cables, además literalmente, que unen la península ibérica con Francia, uno a través de Aragón, Pirineos Atlánticos y el otro Navarra-Landes. Y superar ese bloqueo, lo ha dicho la Comisión Europea, nunca se va a hacer sin la voluntad de París. Por lo tanto, España va a seguir siendo una isla energética. Porque no tiene capacidad el gobierno español de torcer el brazo de Macron. Pero de Macron ni del que venga en el futuro. Por lo tanto, lo que tiene que hacer España es, considerando que es una isla energética, tomar sus decisiones de planificación y de estructura eléctrica y en general energética a todos los niveles, contando con eso. Y de hecho esto ya se hizo hace mucho tiempo y por eso existe el gasoducto con Argelia, que recibíamos el gas argelino también a través de Marruecos y por eso tenemos nuestras plantas de regasificación para producir electricidad con gas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que nos han estado contando durante tanto tiempo de que la expansión en energías renovables en España estaba muy bien porque al final permitiría abaratar no solo la electricidad en España, sino que seríamos unos suministradores de la Unión Europea, es una gran falacia porque Francia ha dicho que no, siempre dirá que no, y hay que adoptar decisiones en ese sentido, en lugar de seguir dándole dinero a las Iberdrolas, a la Naturgy y compañía, para que sigan haciendo el negocio sin garantizar además
un suministro constante, ¿no? Como vimos en el caso del apagón. Respecto también al tema de la propaganda, hablábamos hace unos cuantos días sobre los contactos entre el gobierno alemán y Palantir, el gran ojo que todo lo ve, norteamericano, la tecnológica de Peter Thiel, para integrar su plataforma de software de análisis de datos para agencias de defensa, inteligencia y fuerzas de seguridad, con la idea de, bueno, pues de montar una Gestapo tecnológica en Alemania, una Gestapo en el año 2026. Y justo cuando estaban firmándose o cuando se estaban avanzando en esos contratos, resulta que Berlín ha promulgado una nueva ley policial que otorga a las autoridades amplios poderes de vigilancia, incluido el derecho a entrar en secreto en los hogares y hackear teléfonos y equipos informáticos. Don César, no se queda Starmer solo en esta deriva. No, que va. Starmer es voluntarioso en hacerlo, ¿eh? Él y McSweeney, que es el genio malo que tiene para hacer este tipo de cosas. Pero que va a estar solo. Ojalá estuviera solo. No, que va. A partir de ahora, no sé si poner mi barba a remojar, don César, pero la policía de Berlín va a poder entrar en secreto en domicilios privados para instalar programas espía después de que la Cámara de Representantes alemana haya aprobado cambios radicales en la ley policial de la ciudad. La ley amplía la vigilancia en las zonas públicas también, faculta a la policía para recopilar datos telefónicos de todas las personas que se encuentren en un determinado lugar, para escanear matrículas, aunque no sea sospechoso de nada, y para utilizar drones. También se puede utilizar el reconocimiento facial y de voz para identificar a personas a partir de imágenes de vigilancia y los datos reales de la policía, y esta es la clave que enlaza con Palantir, algo que no ha destacado la prensa alemana porque aquí les ha faltado perspectiva. Los datos reales se podrán utilizar para entrenar a la inteligencia artificial. Bueno, lo que voy a decir ahora seguramente a algunos les parecerá una barbaridad, pero la Gestapo, comparado con esto, era un grupo de Boy Scouts. Claro. Que es el poder total y además se lo das a una empresa extranjera, ¿no? Además, encima, pero bueno, y voy a ir más allá. Hace pocos años se publicó un estudio que seguramente es el mejor estudio que se ha realizado sobre la Gestapo, además, en fin, mirando estadísticas, tabulando resultados, etcétera. La Gestapo actuaba de acuerdo a la legalidad. Es decir, la legalidad podía ser inicua y de hecho lo era, pero la Gestapo en términos generales actuaba de acuerdo con la legalidad. Es decir, era gente ordenada que obedecía órdenes, como los buscabonus de la agencia tributaria o tanta gente de este tipo, y entonces obedecía órdenes superiores, las ejecutaba, pero actuaba de acuerdo con la legalidad y, por ejemplo, en muchos casos no procedía a detenciones ni cosa parecida porque legalmente no podía ser así. Sobre todo en los primeros años del régimen. Luego, cuando estalló la guerra, evidentemente ese freno legal de la Gestapo se relajó. Pero bueno, la Gestapo, vamos, insisto, era un grupo de ursulinas de excursión comparado con la situación a la que estamos llegando en las democracias, además. Algunas asociaciones civiles alemanas que están intentando pues oponerse a toda esta agenda lo han calificado como Gestapo con esteroides. Es decir, coinciden. Pues sí, me parece muy buena definición, sí. Cuando además, como digo, están los señores de Palantir con su herramienta Gotham, plataforma que integra la inteligencia artificial para la vigilancia y la predicción. Entonces, claro, te estás creando una sociedad y además lo justifican, y esto lo hemos comentado ya, ¿no? Que se haría, lo justifican, dicen, no, es que hay mucha violencia, hay muchos delitos violentos, sobre todo ligándolo a la cuestión de las oleadas de inmigración. Dicen, ya, oiga, pero si son ustedes los que han provocado esas oleadas, son ustedes los responsables de esas políticas. Entonces, viene el caos para luego imponer el orden. Entonces, en todos los artículos en los que se habla de esto en prensa alemana, siempre hay un parrafito donde dicen, no, es que en Berlín hay mucha delincuencia, es que en el año 2024 la policía ha registrado muchos delitos, sobre todo violentos. Dicen que las autoridades argumentan que existe un problema creciente con los delitos en los que están involucrados jóvenes inmigrantes. ¿Cómo va cambiando el discurso? Lo que se negaba hasta ahora, sí, de repente empieza a aparecer. Claro, entonces ahora sí. Sí, ¿Para porque qué? además... Para instaurar un estado policial, ¿no? Sí, porque además, pues claro, hay inmigrantes que han sido buenos hasta ahora y ahora interesa que sean malos, lo cual es el colmo, porque el inmigrante que es un delincuente es malo siempre, venga de donde venga, en el momento en el que es delincuente, pero
hemos estado jugando a que determinados inmigrantes, si tenían una cierta extracción, no se podía ni siquiera decir, que se lo digan al señor Starmer, que estuvo cubriendo durante años en su función de fiscal general del Estado también con casos de agresión sexual, asesinatos y violaciones de bandas islámicas. Pero en un momento determinado resulta que interesa que ahora sean los malos, ¿eh? En vez de, pasamos del discurso de son sus costumbres y hay que respetarlas, al discurso de esto es inaceptable, ¿eh? Y entonces, pues esto en horas 24. Pero y se pasa además, o sea, con el argumento de reducir la delincuencia, vigilas a todos. Exactamente. Que ese es el salto que pega. Dice, no es que vayamos a utilizar esto como una herramienta dentro de las investigaciones que se hagan bajo un marco judicial. No. Vamos a crear un estado policial con las herramientas de inteligencia artificial que nos dan los chicos de Palantir, que además las utilizan para sus propios sistemas de predicción y para su propia estructura, y que evidentemente no es que entreguen a la inteligencia estadounidense, es que son la inteligencia estadounidense. Sí. Ha salido lo cual, yo, sinceramente, eso de que la seguridad nacional se acabe entregando a una potencia extranjera, me parece algo absolutamente que lo está haciendo intolerable. Estados Unidos con Israel también, que hablaremos de ello el sábado, porque claro, se dice mucho Estados Unidos, bueno, Estados Unidos también se la está entregando a Israel, pero es que en el caso de Europa es que es sangrante, sobre todo porque el discurso que se vende es otro. Hoy también había otra noticia muy relevante, ha aparecido en muchos medios, de que no es solo X, de que la Unión Europea no solo va a por X, sino que pretende sancionar a Google porque utiliza determinados contenidos para alimentar a la inteligencia artificial. O sea, en estos momentos... Y lo han descubierto claro, ahora, ¿no? se está produciendo la mayor violación de propiedad intelectual de la historia, porque sin pedirle permiso a nadie, las grandes compañías tecnológicas de Silicon Valley están cogiendo todas las obras del mundo, las están metiendo en su inteligencia artificial y las están utilizando sin pagar $1 ni €1 de derechos. Bueno, esto cuando lo hacía Cuba, que supongo que lo sigue haciendo, pero esto cuando lo hacía Cuba con libros, y entonces tú eras un poeta francés y resulta que los cubanos sacaban una edición de tu poesía, o eras un novelista español y lo publicaban y no te pagaban un céntimo, claro, la gente se indignaba con toda la razón del mundo. Y efectivamente, por mucho que dijeran los cubanos que no, que es que esto era para difundir la cultura y todo lo demás, tú decías, oiga, me está usted robando. Y tenían razón. Cuando lo hace una de estas compañías, entonces ya es por el bien de la humanidad. Sí, además ese es el argumento. Dicen, no, esto es por el bien de la humanidad porque así aumentamos el conocimiento y cuando alguien utiliza nuestras herramientas de inteligencia artificial, digo, ya bueno, pero la gente por utilizar tu herramienta de inteligencia artificial te está pagando, ¿no? Sí. Dice, bueno, sí. Dice, bueno, y entonces la estás entrenando con mi obra. Sí. Y luego encima la entrenan mal, porque yo me he peleado con inteligencias artificiales que ni siquiera eran capaces de interpretar determinadas obras que yo había hecho. A mí me ha pasado personalmente, no lo digo en concreto por mí, pero es que hay un libro que se llama El capitalismo de la vigilancia, que he citado ya en varias ocasiones, de Zuboff, una periodista, una analista de Estados Unidos, que estudia precisamente este proceso y dicen, bueno, ya que es inevitable que vayan a utilizarlo, porque es imposible ponerle puerta a ese campo, bueno, pues habrá que establecer una serie de pagos. Es decir, nos tendrán que pagar a los autores por todo esto. Pero no solo hay que escribir un libro, es que este programa ahora mismo, según estamos hablando usted y yo, bueno, ahora no, en cuanto lo publiquemos en la red, la inteligencia artificial se lo come con patatas directamente. Sí. Y sirve para entrenar esa inteligencia artificial. Luego, no quiere decir eso que luego la inteligencia artificial vaya a hacer el mismo programa que nosotros, pero lo utiliza para sus redes neuronales tecnológicas, ¿no? No solamente no lo hará, sino que incluso puede darse la circunstancia de que algún tonto a las 3 de pronto le pregunte a Grok si esta afirmación que ha hecho usted o que he hecho yo es verdad y se crea lo que le diga a Grok. Claro. Yo de verdad, la absoluta desprotección, la absoluta ingenuidad y la inmensa ignorancia que demuestran algunas personas en las redes me inquietan, Me inquieta muchísimo. O sea, Platón o Jenofonte estarían escribiendo ahora una obra magna en contra de la democracia si se metieran en las redes sociales. No sobre el riesgo de la democracia, sino en contra, ¿no? En contra. Ya todavía más de lo que escribieron en contra, ahora encontrarían razones añadidas como es la inmensa estupidez e ignorancia que se percibe por A mí me fascina el que pregunta a Grok esperando que Grok diga que el mensaje original es falso. Sí, y cuando Grok lo reafirma,
Entonces empieza a pelearse con Grok. Bueno, es que Dice, esta es otra. Claro, tú preguntas a Grok, tú preguntas, ni usted ni yo lo Grok hacemos. es la inteligencia artificial de X, de Twitter, por si alguien no lo sabe. Exactamente. Pero hay gente que de pronto ve un argumento que no le gusta, una noticia que no le gusta, una afirmación que no le gusta. A ver, señor, ponga usted orden aquí, que Juanito me está tirando las orejas, ¿no? Eso es. Y entonces, de pronto, Grok a veces no solo confirma, sino que remacha. Es decir... Y da alguna cita o alguna referencia adicional, ¿no? O dice, y además eso fue el 8 de junio de 2024, con lo cual al otro lo lamina. Y entonces el otro se pone a discutir con Grok. Y eso pasa mucho con lo de los biolaboratorios de Ucrania. Por ejemplo. Mucha gente lo pregunta y entonces dicen, sí, comparecencia en el Senado de Estados Unidos, la subsecretaria Victoria Nolan a pregunta de Marco Rubio. Esa es una de las respuestas que yo creo que ya tiene preparadas. Y así hay muchas. A ver, la inteligencia artificial... Hay muchas sobre Gaza que dejan muy mal a Netanyahu y a sus cuates, y entonces hay gente que luego discute con Grok, porque Grok supuestamente es antisemita, ¿no? Entonces, por cierto, que ayer dediqué el editorial a la política de Starmer para acabar con los medios de comunicación independientes, y mencioné este libro del que usted y yo hemos hablado alguna vez, este libro de The Fraud, el fraude. Sí. Bueno, y uno de los argumentos para hundir a los medios independientes de manera falsa es acusarlos de antisemitismo. Sí. Entonces, bueno, tú ya lanzas eso, luego ya dices además que es misógino, que es machista y que es homófobo, y te lo cargas. Y te lo cargas. Y te lo cargas. Y incluso el cálculo que han hecho, esto puede ser un poco jactancioso, ¿no? Pero una de estas organizaciones, iba a decir al servicio de Starmer, pero creo que Starmer está también al servicio de poderes superiores. Bueno, aquí hubo en Estados Unidos, hace unos meses, este año, un encuentro sobre antisemitismo que organizó el Departamento de Estado, y uno de estos británicos, de nombre Ahmad, que no es precisamente un nombre muy inglés, pues llegó para decir que en 2 meses ellos ya tienen el sistema para cargarse un medio de comunicación. En 2 meses. Esto a lo mejor estaba presumiendo, o sea, no pretendo que necesariamente sea verdad, pero que te jactes de que puedes destruir un medio de comunicación, yo creo que eso no lo hizo ni Goebbels. Y luego, teniendo en cuenta que tienes información en tiempo real del otro país sin necesidad de espías, porque eso es lo que hace la inteligencia artificial. Pero claro, cuando en medio de todo este debate he ido a mirar, porque hablamos nosotros de Oracle, de Larry Ellison y del poder que tenía dentro de las administraciones y de las propias empresas españolas, gestionando bases de datos, es que ¿con quién firman los contratos las empresas del IBEX? Había un reportaje hace unos días en Voz Populi que hablaban justo de esto. Amazon Web Service, Google, Microsoft, el sistema Azure, Oracle, también como digo, IBM. Es decir, es muy difícil encontrar una sola empresa del IBEX 35 que no tenga al menos uno, sino varios socios para gestionar estos servicios en la nube. Alguno dirá, bueno, ¿y con quién los van a gestionar si estas son las grandes empresas punteras? No, es que nos están diciendo que los chinos nos espían y que no podemos firmar contratos con los chinos, pero con estos sí. ¿Es que estos no nos espían? Pues claro que nos espían. Y es que ya no solo es que nos espíen, es que si tú llegas a firmar contratos no solo para la gestión de bases de datos, que esto es lo mismo que entregarles directamente toda la información de tu empresa, para que luego lo utilicen no solo los gobiernos extranjeros, o en este caso Estados Unidos, sino también las propias empresas norteamericanas. Porque también en la Estrategia de Seguridad Nacional, Trump lo deja muy claro. Dice, no, las empresas norteamericanas están al servicio de la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que en realidad es al revés, pero bueno. Sí, yo también. Y entonces unen los dos caminos. Y dicen, no, es que tienen la obligación moral de utilizar información que nosotros logremos y también de suministrarla. Dice, oiga, ¿y entonces qué pasa con todas las herramientas de inteligencia artificial que están implantando todas las empresas europeas, que son todas de los mismos? Por ejemplo, este verano BBVA ha implantado Google Workspace con Gemini, que es la IA generativa de Google, para más de 100.000 empleados. Pues la inteligencia artificial de Google es la que está realizando ese trabajo. Telefónica igual, Repsol igual. Santander acaba de anunciar un plan para migrar su nube con Amazon y con Microsoft como socios clave. Entonces, claro, Iberdrola, Naturgy, CaixaBank. Entonces, claro, tenemos, por un lado, una falta absoluta de desarrollo tecnológico en Europa, por las causas que hemos explicado ya tantas veces. Entonces, dependemos de externos, pero dependemos de externos solo de un país, porque ese país, además, no nos permite que lleguemos a acuerdos con otro país, en este caso China. Que no estoy diciendo que los acuerdos con China fueran menos invasivos desde el punto de vista de la privacidad. No tengo ninguna duda de que
las empresas chinas trabajarían lo que pasa es que en ese caso sí que trabajarían para el Estado y no al revés, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Pero evidentemente lo que no puede ser es que cerremos los ojos ante esta realidad y que nos echemos las manos a la cabeza y que digamos, no, es que claro, vamos a ser independientes, pero ¿qué independientes? Si le estás entregando toda la información, toda. Es que lo de pinchar el teléfono de un ministro, eso ya va a quedar completamente en el pasado. Si es que no hace falta. Eso no tiene ningún mérito y además no hace falta, efectivamente. No hace falta, ¿no? También me gustaría comentar el tema inmobiliario porque es muy importante y además con cada persona con la que hablo me manifiesta más su preocupación. Ahora mismo hay un problema en España muy fuerte. Es verdad que es derivado del incremento de los precios inmobiliarios, pero sobre todo porque hay personas que ya no pueden acceder a ningún tipo de vivienda a pesar de tener trabajos con unos sueldos que, sin ser el salario mínimo, sean unos sueldos más o menos normales, asequibles. Sí. No pueden vivir. Estoy hablando de no poder vivir, de no tener ni siquiera la posibilidad de vivir ni en una habitación, hasta el punto de que se están rechazando contratos laborales en las grandes capitales derivados de esa falta de acceso a la vivienda. Sí. Hasta el punto, y ya vamos a más, que dirían en Cataluña, de que hay funcionarios que tenían solicitado el cambio a Madrid porque los tenían allí pues por estos pueblos de España y ellos pues querían estar en la capital por razones familiares, personales o por la razón que fuera, que ahora cuando les están ofreciendo esas plazas las están rechazando, don César. Claro, sí, porque vamos a ver, es que esto es terrible, pero es así. Es que claro, tú vives en una población pequeña, no le digo ya en un pueblo, porque claro, en algunos pueblos hasta la vivienda te la dan gratis, o sea, eso encima. Pero tú vives en una población pequeña y te mueves con un gasto mucho más modesto. A veces porque los productos son de proximidad y son más baratos, la vivienda es más barata, y porque no quieres aguantar mucho menos en transporte. Y estás, además, vives mejor. La leche, exactamente. Claro. Entonces, claro, tú en un momento determinado, hombre, por los niños, pues si vives en Cataluña, quiero irme a Barcelona, si vives en Madrid o cerca de Madrid, quiero irme a Madrid, cosas de este tipo. ¿Qué pasa? En fin, si vives en Galicia, a lo mejor lo que quieres es irte a Vigo. Es decir, ya está por ver cada región. Pero ¿qué pasa? Que la vida se ha puesto carísima, que no la puedes costear. Y uno de los grandes problemas es precisamente la vivienda. O sea, es que la vivienda se lleva buena parte de los ingresos de una persona y no para adquirirla en propiedad. No. Que estés pagando una hipoteca, no, para pagar un alquiler. Del orden de un 60 o un 70% de la renta. Lo cual es una salvajada. Si a eso le unes el incremento de los precios de los alimentos salvaje del 40 al 50% en los últimos años, claro, y si a ello le unes el incremento del coste energético, es que la gente no puede vivir. Entonces tenemos a un gobierno sacando pecho, diciendo que el Producto Interior Bruto crece, que esto es extraordinario, con Hacienda teniendo los mayores ingresos fiscales de la historia, y en las grandes capitales, en las grandes ciudades, hay gente que no puede ir a vivir porque directamente no puede vivir. Pero ya no estoy diciendo, o estoy hablando en el centro. Hablando incluso en lugares, en barrios de la periferia. Los trabajadores y funcionarios están rechazando ofertas laborales en Madrid. Bueno, y claro, llevamos una temporada que viene desde hace años, pero que ha ido a peor, que de pronto llega el invierno y a Dios gracias el invierno en España no es muy riguroso porque hay muchísima gente que tiene que decidir entre si enciende la calefacción o come, literalmente. Es decir, ¿voy a comer o voy a encender la calefacción? Porque si como, no puedo encender la calefacción y si enciendo la calefacción, no puedo comer. O sea, esa es la tristísima realidad. A todo esto se suma que ahora mismo están venciendo los contratos de 5 años de alquiler que se firmaron en la época de la pandemia. Hay que decir que una vez que se produjo, primero se produjo la gran reclusión y según se fue permitiendo la movilidad de las personas, eso que algunos denominaron la desescalada, se reactivó con fuerza el mercado del alquiler en España. Entonces, tras los confinamientos y esa paulatina vuelta a la actividad, vamos a decir así, pues muchos inquilinos, ya precisamente también por esa movilidad laboral y la recuperación parcial de la actividad económica, pues fueron firmando nuevos contratos de alquiler a un precio muchísimo más inferior al que tienen que pagar ahora cuando se renuevan esos contratos, que la Ley de Arrendamientos Urbanos estipula que pasados los 5 años, pues ya hay que renovar esos contratos y ya se puede actualizar el precio. Entonces, muchos de ellos empiezan a caducar y pueden renovarse a un precio mucho mayor. ¿Cómo será la cosa que los fondos están huyendo? Los fondos, esos que siempre los ponen los de Podemos, ¿no? Y en general el PSOE, como los grandes malos, que yo siempre digo, son malos, pero no por lo que vosotros decís, que están haciendo negocio en el mercado del alquiler, se están yendo porque esto está estallando ya. Sí. Entonces, yo he hablado con varios fondos, en concreto con 2,
que dicen que solo el 30% de estos vencimientos de contratos se van a renovar y que el resto va a ir o alquiler vacacional, donde se pueda, porque ya sabemos que muchas comunidades autónomas lo están restringiendo, o alquiler habitacional. Pero usted Pero de imagínese, familias completas metidas en una habitación, don César. es que imagínese usted esto, porque esto es muy grave. O sea, si estamos hablando de alquiler vacacional, eso significa que hay una serie de viviendas que quedan sustraídas de lo que es el mercado normal de la vivienda de alquiler y que eso va a implicar una subida todavía mayor del alquiler de las Que afecta casas. sobre todo a zonas de Costa Baleares, Canarias, que son las más afectadas. por este Eso tema. es durísimo en ese Claro. sentido. Y luego volvemos a una situación que yo tengo que decir que era una situación que no se vivía, vamos, desde la posguerra. Cuando yo nací era una situación que ya iba en franco retroceso, aunque todavía no había terminado, que es la de varias personas viviendo, una familia entera viviendo en una habitación. Entonces, eso que ha quedado reflejado, por ejemplo, ha quedado reflejado en alguna película clásica de los años 40, 50, ¿no? En fin, alguna tremenda, ¿no? Recuerdo una de Fernando Fernán Gómez, que el pobre le desahucian de la habitación en la que vive con toda la familia como realquilado y tiene que empezar a buscar a dónde va a parar, ¿eh? Esto que es real, de hecho la censura obligó a cambiar el final de la película, porque claro, el final de la película enfrentaba con Claro, una el realidad que era mensaje que terrible lanzabas, claro. y entonces pues obligó a cambiar el final de la película y tiene un Hoy en final día ahí. no. Hoy en día la película la habrían tumbado antes, no la habrían cambiado Pues al final, ¿no? no, hoy en día la película es que ni hubieran podido empezar a rodarla, o sea, esa es la realidad. Y entonces, en medio de una situación de ese tipo, que verdaderamente es terrible, bueno, pues esa era una de las cosas que quedó erradicadas. O sea, quedó erradicadas porque efectivamente la gente en un momento determinado pues pudo acceder a comprarse una vivienda. Y entonces, bueno, pues muy bien, muy bien. Bueno, pues eso ha ido desapareciendo y el comprarse una vivienda se ha ido haciendo cada vez más angustioso y más difícil en España. Esa es una realidad, no se la voy a explicar a usted porque la conoce perfectamente. Pero junto con el hecho de que se ha ido haciendo más angustioso y más terrible, además se da la circunstancia de que el alquiler es un alquiler que cada vez es más difícil acceder a él. Y estás hablando de un bien de primerísima necesidad, porque comer caviar no lo necesita la gente todos los días. Y cambiarte a lo mejor de ropa y tener un vestuario más grande y un fondo de armario más grande, pues tampoco lo necesitas todos los días, ni a lo mejor lo puedes hacer para que no pase en años. Pero es que se da la circunstancia de que esto sí es muy serio. Y luego hay un fenómeno que es bastante diabólico y es que cuanto mayor desarrollo tiene un determinado territorio, una ciudad, más se incrementan esos precios y más dificultan precisamente la vida de las personas que están ahí. Entonces Sí. ya no estoy hablando del centro de Madrid. O sea, yo conozco muchos casos de familias que tienen que vivir estoy diciendo muchos y estoy diciendo muchos, que Sí. tienen que vivir en una habitación. Sobre todo es verdad que afecta especialmente a población inmigrante que ha venido aquí, que se están dejando el lomo, que trabajan de sol a sol y que luego pues no pueden pagar una vivienda. Entonces, Sí, ¿qué pero hace el gobierno? eso tiene consecuencias que son mucho, vamos a ver, Claro, la gente sociales, piensa en la claro, incomodidad, claro. etcétera, etcétera. No, No. eso tiene consecuencias que son terribles, consecuencias terribles. Y son consecuencias terribles, entre otras razones, porque esa es la pura realidad, son consecuencias terribles porque afecta mucho al bienestar psicológico de las Claro, personas, claro. ¿eh? Y entonces esa es una tristísima Destruye realidad. sociedades, porque al final lo que es tienen lugares donde va la gente a dormir y ya está. Sí, Igual que sí. pueden ir al aeropuerto. Cuando iban al aeropuerto, que ese es un caso además que conozco muy de cerca, hay personas que duermen en el aeropuerto, en Barajas, que tienen trabajo Sí, y se levantan por la mañana y se van a trabajar. sí. Y vuelven y cobran su dinero, pero es que no pueden pagarse un inmueble. Entonces, ¿qué hace el gobierno en este contexto? ¿Por qué he hecho toda esta introducción también? Porque esto es algo que nos está contando. El gobierno ha aprobado ahora mismo, que es el gran lema, que va a cubrir a los propietarios frente a los impagos del alquiler de menores de 35 años y familias vulnerables. Es decir, el gobierno lo que ha anunciado, y la alegría, la ministra portavoz dice no. Lo que va a hacer el gobierno ahora es, vamos a poner en marcha una cobertura ante los impagos de contratos de alquiler, una especie de seguro, que va a pagar el gobierno, es decir, que va a pagar Hacienda, que vamos a pagar todos nosotros,
que también incluirá los daños causados en la vivienda y el coste de los suministros que se deban, y para poder acogerse a estas ayudas, los propietarios tienen que tener firmado un contrato de arrendamiento con menores de 35 años o con personas vulnerables. ¿Quién decide lo que es una persona vulnerable? Cada comunidad autónoma tiene su criterio, pero se suele hacer referencia a familias con hijos. Y además... Y habrá gente que pensará que Pedro Sánchez va a perder las elecciones. Y además, cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza obligatoria y suscribir con el inquilino el compromiso relativo al aval del alquiler. Esta es una de las medidas clásicas de Sánchez, que primero es propagandística, y esto es un poco como, y así vamos cerrando el círculo y terminamos, ¿no? Como lo del farol nuclear del principio. Ni es creíble ni es factible, pero está utilizada para dar votos y además hace pagar a justos por pecadores. Totalmente. O sea, cuando el gobierno en este caso dice, no se preocupen que yo me hago cargo de los impagos y de los daños, lo que está haciendo es asumir el coste esperado, y lo que el casero deja de sufrir en forma de riesgo, el contribuyente lo asume con impuestos. Esto es evidente. Bien. Totalmente. Luego, esto hace que estos seguros públicos sean más costosos de lo que serían en un entorno de mercado, entre comillas, porque estás transfiriendo recursos principalmente a propietarios sin generar un aumento real y sostenido de la oferta. Entonces, para que una política de vivienda sea eficaz, para evitar todo el problema que hemos venido relatando en los últimos minutos, lo que tienes que tener es una estrategia dirigida a aumentar la oferta de vivienda. No, eso pública no y existe. privada, claro. Eso no existe y ni se espera, ni está ni se espera. Es que es al revés, don César. Es que está orientada a reducir la oferta de vivienda pública y privada. Totalmente. ¿Dónde está la construcción pública estable y a largo plazo? No estoy hablando de que salga Sánchez o Ayuso o Moreno Bonilla o el que sea, decir, vamos a poner 20.000 viviendas. No, ¿dónde hay una construcción pública estable y a largo plazo? ¿Dónde está? No existe. ¿Dónde están los incentivos fiscales y urbanísticos a la promoción privada del alquiler? No existe. No existen. Otro tema que no se quiere abrir. ¿Por qué no se permite más altura en determinadas ciudades? Yo entiendo que nadie quiere vivir con un bloque encima, pero oiga, es que somos muchos. ¿Por qué no permiten más altura? ¿Por qué no se permite un mayor aprovechamiento de determinadas zonas urbanas? ¿Por qué no se simplifican, los trámites urbanísticos? ¿Por qué no desbloqueas todo lo que tiene que ver con el suelo? Sobre todo en zonas donde hay una demanda creciente. ¿Por qué no incentivas el alquiler estable y de larga duración? ¿Puedes establecer unos criterios fiscales que beneficien notablemente al propietario si firma un contrato de 5 años, de 10 años? Sí. En lugar de prohibir el alquiler vacacional, dicen, no, es que te va a salir mucho mejor que firmes un alquiler de este tipo. Claro, para ello tienes que dar seguridad jurídica. No decir que el gobierno paga con el dinero de todos. Establece una seguridad jurídica clara, equilibrada para caseros e inquilinos. Y si hay personas en un riesgo de exclusión social clara, pues para eso están también los impuestos. No para darles el dinero, sino para crear unas redes asistenciales que les permitan salir de esa situación. Pero de todo eso no se habla. Se habla del cheque gobierno, del cheque alquiler. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Que estas reformas que yo acabo de poner así sobre la mesa o la pluma no se hacen de un día para otro. Por supuesto. Claro. Y la bomba está estallando ya. Y está estallando ya. Y para que los fondos inmobiliarios extranjeros se estén largando, estén deshaciendo inversiones, cuidado, ¿eh? Otra cosa es que luego llegue el gobierno, supongo que con la ayuda de la Unión Europea, y consiga que Noruega diga que su fondo soberano va a invertir en el ladrillo español. No os lo creéis ni vosotros. Ni vosotros. Porque cuando yo he preguntado precisamente por esto es cuando los dos fondos a los que he hecho referencia me han dicho ni los noruegos ni nadie, sueñes, nos estamos yendo todos, ¿no? Exactamente. Y mientras tanto, mientras que se habla de todo esto, el mismo día condonas 83.000 millones de euros de deuda autonómica. Que hay gente que Muy dice, bien. bien, desaparece la deuda. No, los españoles, todos los contribuyentes, acabamos de perder 83.000 millones de euros que nos debían. Exacto. Por cierto, hablando de deuda autonómica, y ya ha vuelto a reunirse con Pujol. Yo a veces tengo la sensación... Pero Pujol está bien o está mal, porque claro... Pujol está mal para que lo juzguen y lo condenen. Para reunirse con ella está, como decían en una película de la época de la transición, de puras madres. O sea que era la historia. Es tremendo lo del gobierno, nos sale de alegría y dice, no, pero esto lo vamos a condonar, pero esto en realidad beneficia a todos porque nos va a permitir a todos ahorrarnos unos 6.700 millones de euros en intereses. Vamos a ver, que el dinero ese nos lo deben a nosotros. Esto es como los activos del Banco Central de Rusia, que este dinero no es de Hacienda, que este dinero nos lo deben a nosotros. Pero como decía Carmen Calvo, el dinero público no es de nadie. Y luego se iba a un hospital privado, ¿verdad? Cuando tenía algún que otro problemilla, ¿no? Exactamente, claro. Vamos, a mí es que me parece que la cosa no podía estar más clara.
Bueno, cada uno que haga lo que considere oportuno. Si alguien está pasándolo mal y ve que no tiene trabajo, que sepa que el CNI busca personal. Hacen falta espías. No me Han puesto un diga. anuncio. Sí, han puesto un anuncio. No Están me buscando diga. personal. Hacen entrevistas de trabajo. O sea, si alguien se quiere animar. Por lo visto, hay también una gentrificación de los servicios de inteligencia. Y dicen que muchos están jubilando, que los agentes boomers se van y que necesitan el relevo. Así que además los quieren para directivos del servicio secreto, que busca No me además, diga. dicen, diversificar el origen geográfico y étnico en su plantilla. Hombre, pues espero que no, ¿no? O sea, va a haber diversificación, pero la cantidad de Geográfica. ucranianos que pueden acabar entrando ahí, no quiero ni pensarlo, vamos. Vamos, que digo yo que si quieres contratar espías marroquíes, si quieres contratar espías norteamericanos, italianos o británicos, me parece bien, pero no lo digas, ¿no? No lo digas. Tremendo. Pues nada, aquí estamos con este servicio secreto. Bueno, de hecho es que la directora del CNI cumple este mes 69 años, que no digo que sean muchos, pero bueno, la media edad es elevada y es un hecho diferencial en el CNI. La CIA y otros servicios europeos ya rejuvenecieron su plantilla mucho antes. Y además es que es así, entre otras razones, porque se colocó a gente que eran familiares. Ajá. O sea, si es que el amor a la familia, fíjese, todo lo que dicen en España de que se persigue a la familia y todo lo demás, mentira. Pero si hasta el presidente del gobierno ayuda a su mujer, ayuda a su hermano. O sea, yo creo que un amor a la familia, como tienen los políticos españoles, no lo encuentras. O sea, es muy difícil encontrar en otras partes del mundo. Al sur del Río Grande, en alguna familia como los Biden, por ejemplo, pero vamos, eso es muy difícil, Bueno, si alguien se anima, bueno, hay anuncios en LinkedIn y en plataformas para tener una entrevista con el servicio secreto, que en este caso no es tan secreto, para aumentar la plantilla, así que si alguien se quiere animar, de hecho... Para el CNI, Sí, para el CNI. Yo me acuerdo, en fin, lo puedo contar sin dar datos, pero me acuerdo que hablando una vez con un oficial del CNI, con el que tuve cierta amistad y luego pues no he vuelto a saber. Y entonces, en un momento determinado, me dijo, sí, hombre, es una pena, dice, que tú no te presentaras al CNI cuando eras jovencito, cuando estabas en la Facultad de Derecho, porque claro, con los idiomas que tú sabes y sobre todo sabiendo ruso, es que te hubiéramos cogido con toda seguridad. Y yo pensé, pues menos mal que no se me pasó por la cabeza presentarme, porque vamos, ya a saber lo que hubiera sido mi vida después. Pero si ya andaban entonces así como para pensar que me hubieran cogido a mí, usted imagínese cómo pueden estar ahora. Ahora ya entrevistas. Es que durante una semana han entrevistado a más de 1.300 personas. Yo cuando vi el anuncio en su momento lo comenté aquí con cierta sorna y luego he conocido a algunas personas que han realizado estas entrevistas y ya tenemos algunos datos, como digo. Yo sinceramente se lo digo. O sea, como decía un amigo mío, juez, que en paz descanse, ¿cómo estará el ejército si a mi hijo le hacen cabo? O sea, pues con perfecto. Esto pasa igual. Para el Despegamos de hoy, don César. ¿Cómo estará el CNI si van a ponerse en plan étnico y todo? Dios mío de mi alma. Bueno, don Lorenzo, interesantísimo el Despegamos de hoy. Temas más actuales y que toquen más la vida de la gente, yo creo que sería muy, muy difícil. Esa es la realidad, que a fin de cuentas es la misión del Despegamos y en otro nivel, si se quiere, más sofisticado, del gran reseteo. Un abrazo muy fuerte y nos encontramos mañana. Un abrazo, don César. Hasta mañana.